Buenas noches, amigos televidentes, que siempre están en contacto con nuestro programa, su programa Derecho y Sociedad. Hoy, un programa especial con una persona muy especial. Tenemos un invitado de lujo, un profesional de Derecho a carta cabal, un hombre que ha sembrado en cada uno de nosotros. En Mao es muy difícil que haya un abogado en ejercicio que no conozca o que los conocimientos que tiene no le deba en gran parte, incluyendo al licenciado Ignacio, licenciado Eduardo y quien les habla, que no le agradezca lo que sabe en la materia de Derecho Civil al licenciado Rafael Jerez Batista, quien por mucho tiempo fue también director de la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica de Santiago Utesa, Recinto Mao, y que se ha mantenido, yo pienso que por no desconectarse con el campo académico, se ha mantenido impartiendo la cátedra de Derecho Civil, y la sociedad maeña y noroestana tiene mucho que agradecerle al licenciado Rafael Jerez. Así es que de manera formal le damos la bienvenida a nuestro querido profesor y amigo Rafael Jerez, que de verdad honra este programa Derecho y Sociedad, que para nosotros, por lo tanto, es un enorme placer tenerle esta noche en este programa. Bienvenido, profesor Jerez. Gracias por la invitación y por los elogios que inmerecidos que me brinda. Espero compartir las ideas que... No, pero escúcheme que le interrumpa, profesor, porque en este programa normalmente el profesor es quien lo dirige, que soy yo, pero hoy el traje de profesor yo me lo quité, porque el traje de profesor lo tiene usted, y no es, mire, yo pienso que es tal vez muy precaria cualquier señalamiento en agradecimiento que nosotros lancemos hacia usted, profesor, porque es más que merecido. El ejercicio nosotros se lo debemos en gran parte a usted. Sí, en el caso de Ignacio y mío tenemos que pluralizar entonces, claro, profesores. Sí. Profesores, así es, porque pasamos los dos en las aulas universitarias por las manos de estos dos colosos del derecho, y en este caso del derecho civil, que los dos también tienen vasta experiencia en esa materia. Pero yo prefiero declinar y singularizar el asunto por un problema de respeto y admiración al profesor. Y el profesor en este programa es el profesor Jerez. Bueno, les reitero las gracias, y también espero no defraudarle sus elogios, a ver si compartimos unas ideas que podamos llevarle a nuestro público televidente, compartir estos criterios y que puedan orientarlo en lo que se trata del tema de las sucesiones. Perfecto, precisamente hoy vamos a hablar de las sucesiones. Exactamente, en ese tenor, Ignacio y yo seremos solamente árbitros en el presente proceso, ya que en presencia de estos dos grandes profesionales y conocedores de la materia civil, donde se enmarca lo que es el aspecto de las sucesiones, pero podemos iniciar, en el caso de otros profesores, sobre qué podemos llamar las sucesiones. ¿A qué le llamamos sucesiones? Bueno, en términos técnicos, si dijéramos, tenemos que definir las sucesiones como una transmisión universal del patrimonio de una persona fallecida a lo que son sus herederos. Cuando hablamos de patrimonio, tenemos que hablar de que se trata de la transmisión, y es universal porque transfiere tanto el pasivo del difunto como sus bienes. O sea que los herederos están en la obligación de recibir, de la misma manera que reciben el derecho sobre los bienes, también de las deudas que tiene el difunto. Yo le llamo, profesor, la parte bella y la parte oscura no deseada, porque es muy bueno cuando fallece una persona de la cual dependemos desde el punto de vista de la filiación civil, hijo, nieto, etcétera, o a la inversa, sí, hacia arriba. Es muy bueno que ese señor o esa señora dejó un buen edificio, una buena cuenta bancaria, un buen parque vehicular ahí, dos jipetes, todo aquello. Esa es la parte bonita. Lo que técnicamente el profesor dice, el activo, la parte activa del patrimonio. Pero
Y el pero hay que acentuarlo. Y las Revise, como lo decía usted, profesor, en las aulas, revisen bien. el pasivo, revisen bien, porque hay que balancearlo, porque es muy bonito lo que se ve, pero vaya a ver lo que no se ve, pero que existe, son las deudas, los compromisos, las obligaciones por cumplir, que entonces, como decía el profesor, muy acertadamente, es a título universal. Usted no puede coger el lado bonito y darle la espada al lado feo. En términos No. prácticos, ¿qué genera más dificultades en los tribunales? ¿La repartición de los activos o el pleito por rechazar los pasivos? Bueno, es que, yo creo que hay un parámetro de igualdad entre rechazar el pasivo y también discutir el derecho de los herederos. Generalmente los herederos, cuando hay herederos vamos a decir, de familias diferentes, generalmente se creen con derechos diferenciados y creen que un heredero lo va a engañar al otro. Entonces vienen muchos pleitos por esa situación. Y lógicamente el pasivo, que es lo que decía el profesor José Cristino, que se entiende que las deudas no es como si no existieran y primero hay que Y que pagar con la las muerte deudas. se paga, Sí. pero aquí no. Primero no. hay que pagar las deudas Sí. y luego dividirse lo que sobra. O sea, Porque- ¿cómo podría ese mecanismo para determinar esa parte de las deudas? O sea, una persona que vaya a suceder, que quiera saber, por ejemplo, para que no vaya a recibir más deudas que los activos, ¿qué garantía, qué procedimiento establece la ley para garantizar esa La parte? ley tiene el procedimiento de que se pongan de acuerdo los herederos en ellos mismos evaluar lo que tienen como masa sucesoral, tanto activa como pasivo. Pero en el caso de que no haya un acuerdo, entonces la ley pone a cargo el instrumento del inventario, que tiene que hacer un inventario a través de peritos calificados. Y pienso, profesor, que lo más idóneo es el mecanismo del inventario. ¿Por qué? Porque a veces se desintegra una misma familia, una misma. Hemos visto muchos problemas entre hermanos del mismo tronco común, padre y madre, por el problema de la herencia, por la falta de un inventario. Peor es cuando usted ahorita señaló que hay continuadores, herederos de diferentes camas, digamos, de diferentes camas. Entonces, ahí es peor la situación. Por eso el inventario del patrimonio como concepto global, yo entiendo que es lo más saludable y siempre lo recomiendo. Levántese el inventario. Y el inventario puede ser por un perito designado por las partes. De como no hay que llegar al tribunal. Correcto. No. Sale más económico para ellos, más Y menos traumático. Pero el inventario es lo que le va a decir Que en las dos... el equilibrio de la balanza. Exacto, en las dos platillos Balanza, las dos caras de la, de la ba- de la balanza, los dos platillos de la balanza, ¿cuál pesa más? y la demás Y le va a indicar a uno si puede o no, o si debe o no que la aceptarlo. ley pone a cargo de los herederos dos formas de partirse, o sea que son o de manera amigable o manera judicial, pero prefiere siempre la amigable, una porque es menos costosa y otro porque mantiene la unidad de familia. Desde que hay una litis por una herencia siempre vienen los rencores y los temores, desde que tienen que ir a los tribunales, porque desde que se va a los tribunales porque no están aceptando los derechos que realmente deben recibir cada quien. Pero hay un asunto, profesor, que yo nunca olvido, que usted siempre nos enseñaba, que el abogado es en gran parte culpable de los litigios en materia sucesoral. Porque el abogado en su consultorio, cuando unas personas los visitan a usted en su consultorio, ¿qué es lo que usted normalmente le dice? Nos enseñó a nosotros en la universidad. Mire, los derechos suyos son esto y esto. Ya. Entonces, si usted va ante el juez, esos son los derechos. Si va a la corte, esos son los derechos. Si va a la Suprema, esos son los derechos. Si está en el despacho del abogado, esos son los derechos. Entonces, si el abogado se da a la tarea de conciliar y le hace entender a los sucesores, a los herederos, que sus derechos son estos y los derechos a que son estos, y le convence de que donde quiera que vayan,
Esos son los derechos. Sí, sí. No eso son ni más ni menos que eso. Entonces, el litigio en sí en materia social muchas veces como que Lo es que una crea sin problemas, razón, sí. una sin razón. Claro. Hay familias que han perdido todo un patrimonio solamente en pago El patrimonio y la vida. y la vida Sí. también. Porque en esta También materia, Por en los esta- intereses que hay de por medio. el patrimonio muchas veces es lo de menos. Aquí en este pueblo y en el mundo entero, aquí, hermanos que no se visitan. Claro. Que Pero- no se hablan. Pero peor, han ocurrido casos de hermanos que se masacran, que uno mata al otro, Por simplemente no aceptar los derechos que le corresponden. por una sin razón. Que no son más para allá que lo Exacto. Y como se ha establecido que mayormente o en gran medida puede solucionarse de una manera amigable, con una buena asesoría, porque independientemente en un litigio no va a aumentar los derechos que tiene cada quien. Entonces, en ese punto de la sucesión, entonces, ¿cómo se puede suceder? Bueno, hay ¿De qué forma? dos maneras de suceder que establece la ley. Una es lo que llaman en su propio nombre, su nómine, o sea, por derecho propio, o en representación de otro heredero que haya premuerto, como llaman al decuyus, que es el nombre real científico que se le da al fallecido, al de que depende la herencia. Me tengo que explicar lógicamente lo que significa decuyus. Cuando hablamos de decuyus, que lo mismo que el fallecido, es porque eso se traduce en la persona de quien depende de la herencia, o sea, de esa persona que depende de la herencia. Por eso se llama aquel de cuya sucesión se trata. De cuyos. Entonces, profesor, en orden de prioridad, los herederos, con una explicación académica, la prioridad para heredar. Bueno, para llegar a determinar que la prioridad para heredar, hay que manejar los conceptos siguientes. Uno, los que llaman órdenes de herederos, y luego lo que son el grado para heredar. Nuestra legislación prevé 4 órdenes de herederos que van a heredar en el mismo orden como la ley lo coloca, y uno excluye al siguiente. Esos órdenes son que el de los hijos y descendientes. Cuando hablamos de descendientes tenemos nietos, hijos, nietos, bisnietos, hasta lo que llaman los chornos, que ya es la última La colita, expresión de sí. cuando no existen ni hijos ni descendientes, entonces hay un segundo orden sucesoral que puede a veces es excepcional, porque no necesariamente tiene que existir. O sea, cuando no hay heredero, entonces el decuyo, el fallecido, deja hermanos y deja a los padres y a la madre. Entonces se constituye un segundo orden de heredero, que es del padre, la madre y los colaterales privilegiados, que es lo que la ley llama los hermanos, que la ley establece la cuota que le va a pertenecer a cada padre vivo y a los hermanos. En la ley establece la cuota fija. No existiendo todos órdenes, ni de hijos y descendientes, ni del padre, la madre y colaterales privilegiados, o sea, de hermanos, entonces entra un tercer orden sucesoral, que es de los ascendientes ordinarios, como llama la ley, que son ya abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, hasta chornos hacia arriba, que generalmente terminan más rápido que los descendientes, ¿verdad? Entonces, desaparecidos de los 3 órdenes, o sea, hijos, descendientes, padre, madre y colaterales y ascendientes, entonces viene el último y cuarto orden, que son el de los colaterales ordinarios, que son de tíos, sobrinos, primos y demás hierbas, como dicen, demás hierbas aromáticas. Como decía el profesor Ramos Bonilla, recuerda. Profesor, pero hay un asunto que siempre uno observa en esto. Usted habló ahorita, y no quise interrumpirle, pero sí quiero retomar la idea. Usted habló ahorita de que Juan Pérez muere. Juan Pérez deja 18 hijos. A Ignacio le gustan muchos hijos. 18 hijos. Pero Noel Pérez murió antes que su padre Juan Pérez. Pero Noé dejó 18 hijos. ¿Qué te parece, Noé? Un hombre productivo, 18 hijos. Esos 18 hijos, que ahora su padre murió, su abuelo muere posterior, pero ellos, qué suerte le espera, porque
quedaron 17 hijos del de Cuyo, allá la redundancia, uno premuerto, que fue el concepto que usted usó ahorita, o sea, muerto y antes que el de entonces dejó 18 hijos, que a la vez ellos eran nietos del de Cuyo. ¿Qué suerte le espera a esos 18? Pero yo quisiera que esa respuesta el profesor la diera después de esta primera pausa que tenemos. ¿Usted es el director del programa? Porque es una explicación muy interesante, porque está incluso, vamos a tomar un caso como ejemplo, yo creo que eso nos va No, y para que los amigos televidentes se vayan haciendo la idea, es que con el asunto de la materia sucesoral, yo siempre la comparo con la telaraña. Entonces, vamos a armarle al profesor. Vamos a armarle una telaraña al profesor con esa pregunta. Hay una telaraña realmente. Volvemos en breve. El profesor dejó armada una telaraña en materia sucesoral. Un señor, Juan Pérez, que tuvo 18 hijos. Pero uno de esos 18 hijos que murió primero tenía 18 hijos más. Entonces luego murió Juan Pérez. El profesor entonces va a hablarnos a desenredar esa telaraña en materia de sucesiones. Sí. Mire, retomo dos conceptos que había expresado antes, que es que el derecho de suceder es o directamente o por representación. Pero también señalaba cuando me refería a los órdenes de herederos, que luego había que tomar en cuenta los grados. Cuando hablamos de grado en la sucesión, estamos ya hablando de generaciones, porque hay dos tipos de grados, grados que son colaterales y grados que son... podríamos ser verticales hacia arriba y son abajo. ascendentes y descendientes. Exacto. ¿Son excluyentes, Alberto? Sí, un grado... Excusa, profesor, son excluyentes. Son excluyentes. Sí, el grado más próximo siempre se lleva al más lejano. Para que no haya confusión. El grado más próximo al de Cuyo va a excluir al más lejano, sea hacia arriba o hacia abajo. ¿Y la telaraña del caso de Ahí Juan viene Pérez? el asunto. En ese caso, habría un grado de hijos, Sí. pero habría un grado de nietos. Sí. Entonces, ambos son herederos. El asunto es que los hijos van a heredar directamente en su propio nombre los 17 vivos, ¿verdad? Sí. Entonces, el hijo premuerto, la parte que le corresponde a ese hijo que premurió le va a corresponder a sus hijos, que a la vez vienen siendo nietos. Si era una mandarina de 18 gajos, le va a tocar a los 17 hijos del hijo y a los 18 un gajo. gajo, exactamente. Pero, y el gajo del muerto hay que repartírselo entre los 18. todos los 18, exacto. ¿Cómo se llama la cosita que tiene una pulpita dentro? ¿Será Una pulpita? botellita. Sí. entonces los hijos de Noel Pérez heredan dos veces. No. Cuando muera el abuelo. Bueno, porque retomamos también el tema de que quién es de Cuyo, aquel de cuya sucesión se trata. Sí. La sucesión que está porque- dividiendo es la del abuelo, no del papá. Exacto. Porque cuando el papá, dijimos que el papá murió primero, o sea que Noel murió primero que Juan. Sí. Pero Noel tiene 17 hijos. Pero a lo mejor no tenía nada que pudiera bueno, heredar, sí y tenía. la Pero ahí sucesión viene, era ahí del viene entonces abuelo. un punto importante que es Ajá. cuando se abre la sucesión. Correcto. En ese punto de la El Ya, punto grave de eso es que la sucesión se abre a partir de la muerte del de Cuyos. Y para usted heredar tiene que existir en el momento de que se abre la sucesión. Entonces, en el momento que se abre esa sucesión, los que están vivos son los nietos, no el padre. Entonces, los herederos vienen a ser los nietos en lugar Que en representación concurren del padre, junto con los tíos, que en este están- caso. que vienen siendo los hermanos. Profesor, la pregunta y la comparación con la telaraña que nos atrevemos a hacer es orientada a que hay una cultura en la sociedad dominicana y muy sobre todo en esta región nuestra que conocemos, y es que muere una persona y deja una sucesión, y cuando le traen el caso a despacho suyo y usted comienza a desenredar la telaraña, usted llega lejos caminando porque el de Cuyo tiene 50 años que murió y los sucesores nunca se habían preocupado por determinar y aclarar la Es un situación. grave problema. Oiga, y cuando vamos a encontrar tataranieto, y eso es una agenda que hay que hacer. Un organigrama. Y la documentación que hay que recoger Y para probablemente se queden
en las manos del Estado, pagando los impuestos por cada sucesión, Por cada es diferente sucesión. y tiene que pagar Hablando, por la sucesión que se hablando de impuestos, profesor, aun cuando este programa llega en un momento que queda muy poco tiempo, pero ahora una ley que no recuerdo si es 491, no recuerdo el nombre, o 492, de la ley de amnistía, que el Congreso Nacional aprobó en diciembre y fue inmediatamente promulgada por el Poder Ejecutivo, pero que la vida es muy efímera. Muy efímera. Es hasta día 8, o sea, este viernes que viene. para hacer la declaración sucesoral. Que conoció el Estado, lo que hizo fue exonerar de todo lo que son los recargos, esa sucesión de 50 años, todos esos recargos que casi ya se quedaba el Estado con todo. El Estado dijo, yo voy a renunciar a los recargos, impuestos, esto, por usted no haber hecho esto en el momento que debía hacerse la determinación, háganla ahora en virtud de esta ley y páguenme solo lo que pagarían si tuvieran dentro del plazo de la declaratoria de la sucesión. Pero es el viernes. Sí, la ley es mezquina, ¿verdad? Porque para mí eso debía haber sido por un periodo más amplio, 1 año, 2 años por lo menos, porque el Estado va a recobrar el cobro de su impuesto. Los demás son simplemente... Yo pienso que tal vez hasta multas. con 6 meses era suficiente, Que eso- pero tan breve y en un periodo Y en un navideño. periodo navideño. Usted dice que fue ayer viernes. Ayer viernes 8. Que el día 8. Sí, pero usted dice ayer porque... Ayer viernes. Bueno, exacto. Sí, Pero para que no se llega confunda. hasta día 10. En verdad, la amnistía llega hasta día 10. Lo que pasa Pero hay es que hacerla a través que hay de que la hacerla internet. electrónica. Sí, exactamente. Porque físicamente las oficinas solo van a operar hasta el viernes. Hay una parte de la ley que yo no la he podido entender porque elimina también los recargos por transferencia inmobiliaria. Entonces, Sí. ese pago de esos intereses no se hacen por declaraciones juradas, sino por un simple depósito. No, porque la ley contempló una gama de categorías impositivas. Y dentro de esa gama están las sucesiones, están la deuda por la no declaración de impuestos sobre la renta. Transferir un inmueble es un derecho, ¿verdad? Entonces Sí. ustedes lo están sancionando, imponiéndole una sanción porque usted no haya ejercido un derecho, no como una obligación que como es el de declarar la sucesión. Sí. Entonces le están sancionando por no poder ejercer un derecho. Ahí, profesor, lo que tendríamos, y no quiero atreverme a ello, porque lo que tendríamos entonces obligatoriamente que desviar el Saber tema el un tema, poco sí. al derecho tributario y ver lo que se llama el hecho generador de la obligación tributaria y el plazo para el contribuyente cumplir con el pago de la obligación tributaria. Pero eso será materia de otro programa. Vamos a seguir con la materia sucesoral. Entonces, respecto del pago del impuesto sucesoral, profesor, ¿en qué momento es que proceden esos pagos y cómo pudo la gente beneficiarse con esta amnistía? Todavía puede, quedan 3 días. Eran 3 días. Ok, entonces, ¿de qué manera pueden, quienes nos están viendo, que estén en esa situación, cómo pueden hacerlo? ¿De qué se trata realmente? Lo que debe hacer es la declaración de la sucesoral y solicitar al Estado a través de la Dirección de Impuestos Internos su deseo de acogerse a la amnistía. Pero tiene que hacerla antes del plazo. Pero eso es en caso de que una persona haya muerto y no se haya hecho la Sí, partición. Porque es que la ley Y que tenga tanto tiempo sin que se haya procedido a partir los bienes. La ley sobre sucesiones y donaciones para el pago y liquidación de los impuestos sucesorales y por donación obliga que en un plazo de 60 días a partir del fallecimiento del cuyo, del fallecido, y valga la redundancia, hay que hacer la declaración sucesoral. Entonces, si al menos la ley le da una oportunidad que usted pide una prórroga por alguna circunstancia, entonces le pueden prorrogar el plazo a más de 60 días, pero usted tiene que haberlo solicitado, si no, entonces entra en mora. Profesor, y solicitarlo antes del vencimiento de los 60 días. Si lo Pues eso hace es importante. después, Si lo hace después, ya te enfata te como enfata. quiera. Es antes de usted caer en el terreno de la falta. Sí. Y cuando cae en el terreno de la falta, usted que tiene una sucesión pendiente,
Si ya pasaron 60 días, hace rato que te está enfata. en falta. Aquella que tiene años, que es la cultura dominicana, hace rato que te enfata. Aproveche estos 3 días que quedan. Busque el acta de función, la acta de nacimiento y el inventario de los bienes y vaya y preséntela para que se beneficie de la virtud de esta ley de amnistía. De eliminación de recargos y multas. Exactamente. ¿Qué implica esa falta? Eso es mucho dinero. Si no hubieran... Vienen unos recargos que tienen un carácter progresivo. Progresivo quiere decir que todos los meses te va ascendiendo el porcentaje, pero el Estado tiene otra forma también. Además de la especie de mora, también te pone unos intereses. Porque el Estado dice, usted es deudor mío, usted ha sido moroso en el pago, entonces yo le voy a cobrar recargo y le voy a poner intereses. ¿Cómo hacen los bancos también? Y lo grave más aún, que es el mismo Estado que te hace la tasación de los bienes para que usted pague los intereses. Sí, o sea, que sí, ellos sí. se le ponen el valor que ellos quieren. Profesor, hay un problema. Vamos a tener, ya le bajamos la orientación, ya los ciudadanos que están conectados con el programa y que tengan este problema o que una persona en su entorno lo tenga, ya está debidamente orientado que le quedan 3 días para beneficiarse de ello. Si no lo hace, usted, profesor, que tiene grande responsabilidad en esta sociedad, estos jóvenes abogados que se están iniciando en comparación con usted y hasta conmigo en la carrera, ya no somos culpables de eso. Pero hay otro Así que asunto. no hay otra que pagar los recargos y Exacto. multas. No hay nada que gritar, ni nada que reclamar ni patalear. Otra cosa, profesor. Aquí, cuando a usted y a mí, que andamos más o menos por una edad similar, nos criaron, decían popularmente que había una diferencia en la herencia con respecto a los hijos. Si los hijos son nacidos dentro del matrimonio o si son nacidos fuera del matrimonio, se tiene, y veo aquí un artículo en el Código Civil, que un hijo del matrimonio hereda doble que el hijo que no sea del matrimonio. Eso es justo, eso no es justo. No es justo, ¿no? No. Pero todavía caemos dentro de particiones que no se han hecho, todavía que se le aplica las reglas, porque antes de la ley 985, que fue que le dio derecho a los hijos, llamados hijos fuera de matrimonio, los hijos naturales, los hijos naturales eran considerados como herederos irregulares, o sea, entraban a la sucesión a falta de herederos legítimos. Entonces, después de la ley... Si había legítimo, eso no existía. Eso no existía. Exacto. Eso lo excluían siempre. Eso, Sí. Igualito casi que el cónyuge superviviente, que es un heredero irregular. Yo siempre digo que ese no es Ese no es heredero. heredero, No, ese exacto. es un Para socio. mí no es heredero, No, y para eso mí es tampoco. heredero. Ese es socio. ¿Cuál? Sí, ¿Cuál? El cónyuge superviviente. Aunque la gente cree que los cónyuges heredan, No, pero el no son cónyuge para... son- heredan cuando no queda nadie. Exactamente. Entonces, esos herederos naturales, a partir de la ley 985, que eso fue en el año 1944, estableció la igualdad entre los herederos legítimos y naturales, o sea, los hijos nacidos fuera de matrimonio, con la indicación de que cuando se trataran de hijos naturales del padre en concurrencia con hijos legítimos del padre, entonces ellos nada más tienen derecho a la mitad de la parte que se le atribuye. Le reconoció derecho, pero no por la plena mitad, igualdad. no la plena Exacto, igualdad de la exacto. cuota. Desaparece esa situación y se hace ya igualitario totalmente con la creación del Código del Menor, o sea, con la ley primero 1494 y luego ratificado por la ley 13603. Que actualmente los hijos fuera de matrimonio y los hijos de matrimonio tienen los mismos derechos, pero caemos en la parte anterior, o sea, la ley que se aplica es la ley que estaba vigente en el momento que se abrió la sucesión. Entonces pueden haber sucesiones respecto de padres, específicamente cuando digo padres varones, ¿verdad? Sí. Que se hayan muerto antes de 1995, entonces hay que aplicarle la ley 985, entonces esos hijos naturales simplemente van a recibir la cuota
la mitad de lo que se le atribuya a O un sea, hijo que legítimo. todo va a depender de la fecha de la muerte. De la fecha de la Entonces, muerte. ¿qué podemos decir? ¿Cuál es la importancia de esa apertura de la asociación y la fecha de la asociación? Esa podría ser una parte de la aplicación en ese momento de la ley vigente en ese Correcto. momento. No, claro, porque no puede, la ley no tiene efecto retroactivo. No tiene efecto No puede retroactivo. aplicarse una ley Que que no es- fue promulgada con con posterioridad posterioridad. a la apertura o al momento que debió aperturarse la asociación, porque sería una Los ilógica. derechos de los herederos O sea, nacen con la apertura. Nacen ahí, no pueden ser afectados porque ya son unos derechos adquiridos Ya adquiridos. y la seguridad jurídica estaría en peligro si una ley posterior modifica unos derechos ya A adquiridos. menos que esos hijos no se pongan de acuerdo y que Y digan, vamos a partir se puede renunciar, eso es un asunto privado. Se llevan bien. Pero hay un asunto, profesor, hasta donde tengo conocimiento, en el año 1977, el Congreso Nacional ratificó una convención que se había aprobado en los años 60, pero que el Congreso Nacional no la había ratificado, y esa convención planteaba la eliminación de la discriminación en materia sucesoral. He estudiado algunas veces ese tema que casi no se aplicó en el país, no se aplicaba, pero sí existe la convención. Existe la convención. Sí, que ya desde antes de la aparición del primer Código de Menor, Sí. la ley 94, ya estaban dando existía. los pasos, Exacto, ¿verdad? se existía porque ya éramos signatarios Sí. de un convenio que planteaba la igualdad de derechos en los hijos naturales reconocidos y legítimos. Realmente, aunque el Código del Menor vino a establecer esa igualdad, vino a ratificarse ahora con la Constitución del 2010. Mucho más. Porque sí. ya es un principio fundamental establecido en la Constitución. Se puede decir que tiene rango constitucional. Constitucional, Sí. correctamente. Bueno, creo que ha quedado bastante claro el asunto de que heredan igual los hijos. No importa que sean hijos del matrimonio como que sean hijos de fuera del matrimonio. Ahora, yo tengo una pregunta. Algo más sobre ese mismo... Quería un asuntito Ok. porque se da también en la sociedad, es una sociedad de un país tercermundista, subdesarrollado. Hay un patriarca que tiene hijos por doquier, tiene hijos con 14 mujeres, Hay quienes han tenido 70 hijos. 70 hijos. Imagínense, a lo mejor de esos 70, Usted conoce gente que... Vivo todo no, eso. a lo mejor vivo todito y a lo mejor no ha ido a declarar uno. declarar uno. Entonces, hijos que son hijos, vaya la redundancia, de Juan Pérez, pero Juan Pérez nunca fue al oficial de Estado Civil a reconocer la paternidad sobre ese hijo. Muere Juan Pérez, deja una fortuna y estos hijos dicen, pero yo era hijo, pero no tengo un acta de nacimiento, en los libros yo no existo. Entonces, hay que decirle a eso, profesor, Sí. ¿tienen algún derecho? Sí, sí. ¿Cómo situación hacer está- valer ese derecho? Con la ley, o sea, hay que diferenciar los hijos de parte de por la madre, porque, o sea, por el simple hecho del padre, Ay, no hay todos problema. los hijos están, Exacto, sí. usted es a su mamá por el hecho de que Por el del simple padre. hecho del padre. Ahora, respecto del Sí. padre, a menos que no haya un matrimonio, que ya la afiliación viene establecida por el hecho de haber nacido bajo la sombrilla de ese matrimonio, entonces un hijo fuera de matrimonio tiene dos maneras Pero esa presunción es juris de juris. La de el hijo nacido en el matrimonio. no es juris de juris, porque hay manera de cómo El de juris conocer, tanto, hay entonces, juris o sea, tanto. se puede probar admite que la no prueba es hijo. contraria, o sea, con Sí, una porque prueba ese científica problema lo recogemos los Sí, abogados, sí. sobre todo lo que ejercen Claro, mucho la materia sí. civil. Mire, dice que hijo mío, ciertamente yo era se- casado con ella, pero Pero se puede desconocer la paternidad, Exactamente. un procedimiento Y existe de- ya la Eso- técnica, la hay que ciencia. demostrarlo eso. Sí, sí. De la misma manera, o sea, para establecer la afiliación, hay el procedimiento que es del reconocimiento voluntario del padre, o sea, todo padre tiene derecho a reconocer como su hijo un hijo fuera de matrimonio, entonces es voluntario y lo hace o presentándote ante el oficial de Estado Civil y hacer la declaración, o aún la ley lo permite a través de una declaración ante un notario que simplemente se inscribe. Sí, que es fácil. A es falta fácil. de esto, entonces la ley le da la oportunidad Pero al con el hijo. padre muerto, ¿cómo podría entonces demostrar? No, pero vamos a seguir con esa idea que el profesor está, ese razonamiento que está haciendo, que es muy elegante, muy rico, y pasamos luego a ver ese problema de... Del abuelo y a esto, falta aquello. de ese reconocimiento Sí. voluntario, que va a venir una reclamación de paternidad, que es lo que llaman un reconocimiento judicial
que a través de una demanda de investigación de paternidad, entonces el tribunal... Pero profesor, es que el padre o presunto padre tiene 10 años que murió. Sí, pero hay dos maneras de que se puede establecer esa afiliación. ¿Y la prescripción? No, porque a partir de la ley 136, la ley prácticamente rompió con la prescripción que habría que Del ver Código con su Civil, que estaba memoria, ahí. porque le dio que a partir de adquirir la plena capacidad, o sea, a los 18 años tendría el ejercicio de la acción. Ahora donde hay Tendría entonces 20 años 20 más. años más. No Sí, los tomando 5 en ni los cuenta 3 que la ley tenía. habla que toda acción personal o real prescribe por el plazo más largo de 20 años. Yo no sé si una persona después de 20 años tendría derecho a reclamar la paternidad. 20 años más entonces. Habría algo Bueno, fuerte. sí. Porque las prescripciones, aunque suenan dolorosas, pero eso es parte de la estabilidad social y jurídica. Y de definir una situación. Es obligatorio. Sí, la sí, sociedad sí. no puede vivir en un estado de incertidumbre. Bueno, llega el momento, profesor, de una segunda pausa. Pero yo quiero dejar una pregunta en el aire. Algo que se ve mucho en la práctica, y es que hay padres que sienten que la edad está avanzando, sienten que están enfermos, creen que en un tiempo relativamente corto podrían morir, tienen varios hijos, pero dentro de esos varios hijos hay algunos que son más preferidos. Ellos quisieran como distraer algo de lo que tienen en favor de uno y en perjuicio de otro. Esta situación que se da muchas veces en la práctica, ¿cómo manejarla en materia social? Vamos a agregarle otra pregunta, además de esa, Además de eso. de que los padres prefieren beneficiar a algunos hijos algo más que a otros, pero vamos a dejar otra pregunta también. ¿Y aquellos hijos que muere el padre son 10 y 5 de ellos dicen, el fondo no se vende? Eso es en memoria de nuestro padre, pero 5 dicen, yo quiero lo mío. Vamos a ver. ¿Usted tiene alguna pregunta? Eduardo tiene alguna pregunta para dejar el profesor. Para dejarle tres preguntas. El profesor no ponía mucha tarea a nosotros. Ay, sí. Para dejarle ahora esta Ay. tarea. Eduardo, ¿tiene Sí, alguna no, pregunta? la pregunta podría ser también, en el sentido que plantea Ignacio, si una persona dice quería beneficiar a un hijo, pero también puede darse la situación de una persona que tenga hijos, el número puede ser indistinto, 1 o 3, y quiera dejarle sus bienes o todos sus bienes a una tercera persona. ¿Es esto posible? Después de la pausa también. Profesor, podemos una buena ver si tarea. es o no es posible. Profesor, ¿qué pasa cuando un padre quiere beneficiar a uno o dos hijos y por lo tanto esto perjudicaría a otros hijos? Bueno, eso es posible, pero hay que decir sí, pero no. Porque Eso me recuerda a los exámenes del profesor. Ay, Ay, esos exámenes del profesor. ¿qué sucede? O sí o no y por qué. Hay una cuestión que se llama reserva hereditaria, que es lo que permite que que impide que un padre pueda disponer de todos sus bienes a lo que ellos llaman a título gratuito, o sea, por testamento o por donación, en favor de sus mismos hijos o de tercera persona, sin respetar esa reserva. Esa reserva hereditaria, la ley también la establece dependiendo a lo que llama, donde vaya a recaer la sucesión, porque hay unos herederos llamados herederos reservatarios, que simplemente son, o en el caso de los descendientes, de los hijos y descendientes, y a falta de esto, de los ascendientes. Generalmente los ascendientes no van a tener mucho derecho sobre la reserva hereditaria, porque por la ley biológica desaparecen primero que los laterales y que los descendientes. En lo que se refiere a los hijos, ¿qué sucede? Cuando una persona tiene, la reserva hereditaria está determinada por un número específico que la ley señala. En los artículos 913 y siguientes del Código Civil, se establece que cuando un padre tiene un hijo, solamente puede disponer de sus bienes por testamento, donación, solamente de la mitad de sus bienes. La otra mitad es lo que llama reserva hereditaria, que debe ser como la sucesión para la sucesión de sus hijos. Entonces, esa reserva no puede ser tocada. Después, cuando un padre tiene 2 hijos o más, esa reserva hereditaria reduce la posibilidad de disponer solamente a una tercera parte de los bienes,
la otra 2/3 partes constituye la reserva hereditaria. Y cuando ese padre tiene 4 hijos o más, 3 hijos o más, entonces la reserva hereditaria debe ser la 3/4 parte de sus bienes y solamente puede disponer de 1/4. Entonces, ¿por qué digo sí pero no? Ese padre podría favorecer a alguno de sus hijos donándole, dejándole por testamento esa porción que no afecte la reserva hereditaria, y a ese hijo le va a corresponder esa parte que no toca la reserva y que le fue dejada por su padre por un testamento o se la donó, más la sucesión que le corresponde de la cuota que es dejada como sucesión sin testamento. Correcto. Eso es, profesor, una limitación al principio constitucional de que usted tiene libre disponibilidad de sus propiedades. Yo creo que sí. Sí, es una limitación y aparenta hacer una especie de choque del mandato del Código Civil 913 y siguiente con el principio constitucional de la libre disponibilidad de que tenemos todos los ciudadanos. Ahora bien, eso tiene una lógica también. Esa escala que usted ha dicho, el 913 y siguiente, si tengo un hijo, entonces yo puedo disponer de la mitad de mis bienes. Disponer a título gratuito, porque disponer a título oneroso, así, no, porque lo que pasa es lo siguiente. ¿Qué significa? Y es bueno explicar esto. ¿Qué significa a título oneroso y a título gratuito? El significado todo el mundo lo sabe, que no recibe nada o que recibe. Pero no es qué significa de ese punto de vista. Es que cuando usted sacrifica su patrimonio a título gratuito, por eso se llama sacrifica, porque el patrimonio no recibe nada. Pero cuando usted saca de su patrimonio un bien para introducir otro bien, no es sacrificio del patrimonio. Esa es la razón de ser de la diferencia legal. Ahora, el asunto del choque del Código Civil con el principio constitucional tiene la otra lógica. Es que si usted va a disponer de los bienes a título gratuito a una gente que dependen más de usted, que son sus hijos en primer grado, que son en principio más llamados a protegerse que un particular cuando usted lo que va a sacrificar su patrimonio. Por eso, un hijo, solo la mitad puede disponer a título gratuito. 2 hijos, una tercera parte, sí, un 33% de sus bienes. Tiene más de 3 hijos, entonces solo puede poner de 1/4 parte, un 25%, porque esos hijos no es justo que usted regale todos los suyos particulares y sus hijos lo deje. Sí, esa es la lógica, y por eso es que nadie, que yo sepa, ha invocado el principio de la inconstitucionalidad cuando uno de nosotros va y plantea ante un juez de lo civil la reducción de un testamento que un señor o una señora donaron todos sus bienes, legaron todos sus bienes a particulares, dejando a sus hijos sin nada. Nadie se le ha ocurrido plantearle a un juez una excepción o una acción de inconstitucionalidad de esa acción. Nadie lo ha planteado. Ese derecho de familia se ve por arriba del individualismo. Y tiene lógica eso, tiene lógica. Por la esencia misma de la familia. Incluso si revisamos la historia, por ejemplo en España, de donde nace gran parte de nuestra cultura, existía el mayorazgo español, que era todavía también injusto, pero lo que quería era mantener concentrada la gran propiedad en el seno de la familia, ya no regenteado por el pater familia, que había desaparecido, pero venía a sustituir el hijo mayor, para que siguiera regenteando los bienes sin dividirlo en torno al núcleo familiar. Eso era todavía más cerrado. La famosa constitución del bien de familia, para que nadie pudiera disponer de ello también. Correcto, sí, la institución del bien de familia. La persona que representaba a la familia iba a seguir regenteando los bienes. Pero eso generó también mucha discriminación, porque por eso vinieron después los segundones, que eran degradados de manera tal que hasta tenían que irse de su casa a buscar vida por otra parte. Eso eran discriminados. Los otros hijos que no eran los hijos mayores. Yo siempre digo que eso eran nobles de apellido
apellido y con la cartera vacía. No tenía libre albedrío, tenía que depender de otro. Yo creo que con eso quedó la... Sí, pero una pregunta pero que queda la- una. En el aire, exacto. En el aire, ¿cuál es? Queda una. O sea, Yo planteaba la pregunta que se respondió con Sí, el Ignacio quedó- Márquez sobre el asunto de la reserva legal. Ahora bien, el profesor dejaba una pregunta en el aire, si cuando hay varios herederos, si hay dos que dicen, por ejemplo, en la casa familiar, que esa casa no se va a vender porque es un bien de la familia, que esa casa no se vende. Yo Que ellos tengo, no están de acuerdo en yo vender. tengo un caso, profesor, actualmente, que están divididos, ¿verdad? Una familia aquí de más. Unos hermanos dicen, yo no quiero nada de eso. No, eso de mi papá y mi mamá, yo no quiero nada, yo no lo necesito. Pero eso yo no acepto que se venda. Eso, oigan eso, esos herederos dicen que ellos no quieren nada, que ellos no necesitan nada de eso. Pero esa casa familiar, donde se criaron los 11 hijos, que eso hay que mantenerlo como un recuerdo de la familia. Pero hay dos que dicen que no, que ellos quieren, o le venden o ellos, o le compran. El artículo 800. Sí. ¿Qué usted dice, profesor? es que ahí no hay una vuelta floja. El principio es, conforme al artículo 815, que nadie está obligado a permanecer en estado de indivisión. Y aún hagan pacto, se puede demandar la partición en cualquier momento. Lo único que va a cambiar la situación es que en vez de hacer una partición amigable, hay que recurrir a una demanda en justicia. Y si el inmueble, el bien es impartible de naturaleza, va a haber que Una subastar. residencia, no Claro. se puede partir por Bueno, pedazos. correcto. Los hijos podrían llegar a un acuerdo y decir, bueno, pero ok, entre nosotros, ¿cuánto cuesta la casa? Tanto, nosotros vamos a pagarte esa parte y ya se quedan ellos con la casa y la mantienen en estado. Pero no de quieren hacer el sacrificio tampoco. Ahí está el problema. Pero ahí, Entonces, por eso tendría que ir a los tribunales. A veces eso resultaría ahí, pero también si muere una parte de eso, entonces va a venir un nieto o que va a venir el o reclamo. un sobrino Sí. que va a recibir los derechos de esa persona muerta y van a venir los problemas. Entonces, y si alguien le compra los derechos a los demás, entonces de cierta forma está saliendo ya del patrimonio de Cuyo para pasar al patrimonio personal. Sí, de porque uno de se los personifica herederos, el se patrimonio personifica. entonces. O sea que eso no... Ahí lo que hay que actuar con buena voluntad. Bueno, la y gente juicio. ser sensato. Ser sensato. Bueno, la gente ser sensato. Señores, ustedes nacieron y se criaron Y es una ley de la vida. en esa propiedad. Sí, una ley de la Correcto. vida. La Nacer- vida es un ciclo. Claro. Usted nace, se reproduce y muere, igual que el árbol, igual Claro, que todo. eso es así. Eso hay que admitirlo, hay que aceptarlo. Y el derecho suyo es el mismo derecho del otro. Entonces no pueden De la misma manera que mancillarlo. usted adquiere derecho con la vida, lo pierde con la muerte. Sí. Eso es como una persona moral, bueno, una compañía, nace con la constitución, pero si la liquidan, desaparecen sus bienes. Así mismo la persona. Desapareció. Profesores, una preguntita en ese aspecto. A la hora de entrar en materia con la sucesión, o sea, ya ha fallecido la persona, se abre la sucesión, ¿se necesita algún tipo de autorización para el goce de esos bienes? ¿O hay herederos que no necesitan ninguna autorización para usufructuar esos bienes? Hasta sí, tanto Eso es muy opere la importante. Eso partición. es muy importante. Hay que hacer una división de lo que son los llamados herederos regulares y de los herederos irregulares. Hablaba anteriormente en relación a los hijos fuera de matrimonio que eran considerados como herederos irregulares. Ahora todos los herederos, con excepción del cónyuge superviviente y el Estado, todos son herederos regulares. O sea, solamente quedan como herederos irregulares el cónyuge superviviente y el Estado, porque vienen a heredar a partir de que hayan desaparecido todos los parientes de Cuyo. Cualquier heredero regular no tiene que recurrir a ninguna autoridad para entrar en el goce, en el disfrute de los bienes de la sucesión, porque ellos tienen una situación, una vocación sucesoral que los franceses le llaman la cesén, o sea, ya ellos entran de pleno derecho en todo. Pues ellos pasan a ser copropietarios, indivisos. Esa es la situación. Entran Y eso es lo que le pleno goce, confiere el derecho a tomar el pleno goce y disfrutar. Ahora, los herederos irregulares necesitan recurrir a la autoridad judicial para que lo ponga en posesión de los bienes, que es un procedimiento que se llama envío en posesión, o sea, que tienen que llenar un procedimiento anterior, entonces para poder entrar a la Lo que posesión surge de en los bienes. litigio, por eso es cuando, al entrar en posesión, nosotros cuatro, como copropietarios indivisos de una masa sucesoral, resulta que el licenciado Márquez
cogen mayor parte que nosotros en posesión. Entonces, no, Marque, pero esto es injusto, porque somos copropietarios en igualdad de condiciones. Todos tenemos el mismo derecho a entrar en posesión y disfrute de la cosa hasta tanto se haga la partición regular y cada quien pase a ser ya propietario dividido de su bien. Pero entonces hay un pleito ahí por el usufructo y la posesión. Y a veces se hace grave una casa, ¿verdad? Entonces son, suponiendo 4 herederos y algunos cogen el frente y los otros tienen que entrar por detrás. ¿Cómo entran? Profesor, somos 4, le estamos pagando alquiler en nuestra casa y uno va a ir a la familia y no paga alquiler. Precisamente en ese tenor iba la interrogante. Si es una sola vivienda familiar, y como el profesor manifestaba, 3 pagan alquiler, entonces, ¿qué acciones tenemos nosotros 3 que estamos pagando alquiler con Ignacio, que es el que se está beneficiando de la casa? ¿Tenemos algún derecho, alguna prerrogativa de exigirle algún beneficio de ese beneficio que él está percibiendo directo? Sí, claro que sí, porque ellos es una especie de renta, porque es un bien que renta, y como no lo estamos disfrutando nosotros 4, sino el licenciado Márquez no pueden mudarse 4 familias en la casa. Márquez tiene que establecer una especie de acuerdo de compensación por el derecho de posesión y usufructo de nosotros, que él solo lo está disfrutando y usufructando. Generalmente se lo perdonan, ¿verdad? Sí, hermano. Pero generalmente hay muchos que no. Muchos no quieren. Hay muchos que no encuentran con sus recursos. Profesor, usted mencionó algo importante. La gente no sabe que el Estado tiene vocación sucesoral. Sí. Explíquenos eso. Sí, mire, el Estado como sucesor irregular, ¿qué sucede? Una persona puede fallecer y no dejar ningún heredero, pariente de ninguna especie, ni hijo, ni nieto, ni bisnieto, ni sobrino, ni tío, ni abuelo, ni bisabuelo. Entonces, y no dejó ningún testamento ningún tampoco. pariente. La ley establece que hasta el 12º grado usted es hábil para heredar, o sea, no deja a nadie en el grado en a la cadena de acta del Estado Civil que hay que recoger para llegar a ese grado. A ese grado es difícil. Es como 1 kilómetro de papel. Entonces, a falta de eso, si esa persona era casado, esa sucesión debe entrar al cónyuge superviviente. Por eso coincidimos en la idea de que el cónyuge no es heredero nada, eso es si sobra. Sí, eso entonces, está al final. De la misma manera que el cónyuge como heredero es un heredero irregular, si no tiene cónyuge, entonces el heredero normal es el Estado. Universal. Va a recibir todo. Pero eso es un tema, estamos ya al final del programa. Lo que nos queda. Hay un tema que no quisiera dejarlo así, sin por lo menos saborearlo. En la sucesión al tercero. Por eso iniciamos diciendo de el activo y el pasivo. El pasivo, los dueños del pasivo, ¿quiénes son? Los acreedores. Entonces, al tercero, no podemos echar a un lado los acreedores del decuyo. Entonces, ellos vienen, ellos tienen que ser llamados para desinteresar esas creencias de que ellos son titulares. ¿Podría usted, profesor, en 1 minuto o 2 minutos, con la anuencia del señor director, explicando eso? La ley le permite a los acreedores intervenir en las sucesiones para cobrarse las acreencias, sean directamente que pertenecen a la sucesión, y aún hasta que sea un heredero, su deudor sea uno de los herederos, pero quizá lo único que va a tener son los fondos que va a recibir de la... Y tal vez no quiera recibir, no pagar. La ley le permite 2 cosas. Aquí en nuestro derecho existen 2 tipos de acciones, que es la llamada acción oblicua, que es la que puede ejercer un acreedor a través de su deudor para... en términos sencillos, pero eso es decirle, espérate, dame el espacio tuyo para yo intervenir, acelerar esto y cobrar. Sí, porque en justicia que usted tiene que tener interés y derecho para eso. Claro. Un acreedor no tendría ese interés y derecho, pero a través de su deudor sí puede penetrar. Bueno. Pero también existe la otra acción, que es la famosa acción pauliana, que es cuando quieren hacer la partición en fraude a su derecho, entonces ellos tienen la calidad para... introducirse evitar un fraude. Con eso lo que se evita un fraude que como yo digo, que lo pinte y su acreencia se haga incobrable. Me quieren cometer un fraude con la partición. Correcto. Por eso, usted sabe cómo es el tiempo en estos asuntos, en estos menesteres de televisión, el tiempo es un criminal. Sí.
Ignacio Marte. Tantos temas que se quedaron, pero ojalá que el profesor en otra ocasión pudiera concedernos el honor de volver a compartir con nosotros otro tema de tanto interés como el de las sucesiones en Derecho y Sociedad. Gracias, profesor, por acompañarnos y esperamos que vuelva pronto por aquí. Muy Bueno, bien, profe. yo espero que se repita la invitación y estamos a su disposición y les reiteramos nuevamente las gracias y buenas noches Muy bien. por compartir nuestro conocimiento con la población. Muy bien, a ustedes amigos televidentes y cibernautas también, como siempre, gracias por el honor de su sintonía. Hasta el próximo sábado.